Continuamos. Roberto Rosario Márquez, el proceso de organización va muy bien y qué bueno, pero se va a un proceso electoral con muchas inequidades, por lo menos en lo que manda la ley con la entrega de unos fondos que tiene que ver con la alianza PRD, PLD. Daba yo el dato de 429.4 para un lado, 12.6 millones para el otro. ¿Qué puede hacer la ley, la Junta Central Electoral para hacer lo más duro que se puede en la aplicación de lo que la ley le permite para que las elecciones sean lo más equitativas posible? Porque ya hay una inequidad legal, o sea que no se puede hacer nada. Pero mira, hablemos de esa preocupación nacional. Yo quiero enfocar muchas veces o siempre nosotros cosechamos lo que sembramos. Y por eso debemos tener cuidado cuando actuemos, y sobre todo cuando se trata de hacer leyes. Las inequidades que hoy tenemos son el resultado de políticas equivocadas adoptadas en momentos coyunturales y por conveniencia. ¿Qué fue lo que generó esta inequidad? Esta inequidad viene dada de un proyecto de ley que originalmente fue observado por el presidente Leonel Fernández cuando se planteó, cuando el Partido Reformista introdujo un proyecto de ley en el Congreso para que se consideraran partidos mayoritarios aquellos que sacaran más del 5% y que entre esos se distribuyera el 80% para favorecer en ese momento al Partido Reformista. Hubo toda una discusión pública, porque yo mismo incluso fijé posición pública y dije que desde mi punto de vista eso era una inmoralidad. Finalmente se impuso en el Congreso eso, e incluso el propio presidente, que originalmente lo había observado, terminó retirando su observación. Se recordará esos tiempos. Ahora ocurre que cómo está distribuida la contribución económica en función de los votos obtenidos. ¿Cuál fue el principal partido opositor en las elecciones pasadas? Fue el PRD. Y el otro partido era el PLD. Lo normal era que esos dos partidos concentraran la mayor cantidad de votos y la mayor cantidad de recursos, porque en función de los votos obtenidos. Pero se produjo lo que no se preveía, que este partido de gobierno y este principal partido de oposición se unificaran. Y por eso esa coyuntura particular es la que produce esta situación específica de recursos. Si no hubiese sido así, si ese partido de oposición no se divide o ese partido de oposición no se une al partido de gobierno, ocurriera lo contrario, hubiese más recursos en la franja opositora que lo que es hoy la franja de gobierno. Es decir, que esta coyuntura específica, que es el resultado de políticas, valga la redundancia, coyunturales y de conveniencia, es lo que genera esto. Y por esa razón, nosotros siempre hemos planteado que debimos haber aprobado la ley de partido y la ley del régimen electoral. ¿Por qué no se terminó de aprobar la ley de partido? Porque después que logramos un consenso por un punto específico, la oposición impugnó. ¿Ese punto fue? El tema de que los partidos debían señalar cuáles eran sus contribuyentes. Y yo decía que era correcto, pero que tú no podías sacrificar el todo por un aspecto. O sea, los partidos no estuvieron de acuerdo con transparentar. No estuvo de acuerdo con eso, básicamente el Partido Reformista y el PRD, en la mesa de discusión donde estábamos Agripino y yo. O sea, no se aprobó la ley de partidos. Y el PRM impugnó ese acuerdo. Por ese tema fue que hubo el desacuerdo. Entonces, la Cámara de Diputados lo aprobó. Y el PLD, como dije yo cuando estábamos en las reuniones, vio en eso la excusa perfecta de decir, como fulano no está de acuerdo por ese punto, pues yo no lo apruebo. Y está pendiente en el Senado. Pero bien, el caso es que a partir del 2 de mayo ya no hay tiempo, porque la proclama traza los límites legales del proceso. Pero diga ahí que esto fue un compromiso de la campaña del 2012, que venga Dios y lo vea. Así es, firmada por todo el mundo. Que tenemos. Y entonces no producimos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que la República Dominicana, de todos los países de América, es el país más atrasado en materia de legislación electoral. Paralelamente, sin embargo, está entre los 2 o 3 países más avanzados en materia de gestión administrativa de procesos electorales. Por eso siempre yo digo
que de alguna manera la Junta pareciera un Mercedes del 2016 y los partidos parecen un Lada del 70, como decía Don Juan. Un Lada del 70. Tú sabes que Don Juan decía que no había un peor carro que un Lada. Y que lo peor que un Lada era otro Lada. El Don Juan acabó con esa... También que le fue al PLD con esos laditas. El caso es que ciertamente entonces, si hay algo de inequidad en la asignación de recursos, lo da la ley. Ok, pero esa es la parte legal que ya advertí. ¿Qué puede hacer la Junta? Contra la ley, la Junta no puede hacer nada. Sí, pero perdón. Porque la Junta, no puede ir contra la ley. Ahora, la Junta lo que debe hacer es su mayor esfuerzo por generar condiciones lo más posible de igualdad de oportunidad en la competencia. Pero en relación a los recursos no puede hacer nada. Por eso le digo, pero hay toda una discusión que parte de citar los siguientes artículos. El de la Constitución, el 211, que habla de la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones. Y el 212 habla de la Constitución, de que velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad, y por ahí sigue. Luego también se le cita en esta discusión, y en eso el miembro de la Junta, Aquino, José Ángel Aquino, lo ha citado en más de un trabajo, más de una disertación, habla de que la Junta tiene poderes para tomar cuantas medidas, cito, considere necesarias para resolver cualquier dificultad que se presente en el desarrollo del proceso electoral, y habla también de fiscalización, habla de disponer de las medidas que considere para asegurar el libre ejercicio de los derechos de tránsito, y por ahí sigue. Y hay otros artículos. Hay esa decisión en la Junta de tomar lo que la ley sí le permite, es decir, la 275-97 y la propia Constitución, para, conocido esto que no puede cambiar, esta gran inequidad, pero que es legal, meter en cintura a las partes. Mira, hay un elemento que quienes citan olvidan, que es el siguiente. Si tú te pones a observar y a leer con detenimiento, lo que da son facultades de medidas cautelares para situaciones coyunturales. Pero lo que se quiere llevar a la Junta es que la Junta sustituya el papel del legislador y que los temas que estaban en la ley electoral, la Junta lo apruebe por vía reglamentaria. Y yo siempre he dicho que eso no es posible. O sea, la Junta no puede sustituir el rol del legislador. Sobre todo porque el artículo 74 de la Constitución establece que los derechos fundamentales solo pueden ser reglamentados por ley. Si un derecho fundamental puede ser reglamentado por ley, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a lo que es la asociación con fines políticos y de cualquier otra índole, no puede ser limitado por la Junta, por un reglamento. Sí, pero vamos a un ejemplo. Ahora, si ocurre un hecho y sobre ese hecho se apodera la Junta de una denuncia o algo, pues la Junta debe atender eso. Pero eso es muy distinto a la Junta aprobar un reglamento que lleve a la parte reglamentaria lo que es propio de la ley adjetiva. Y voy a poner este ejemplo, con ejemplos, los ejemplos, como decía Boscher, son muy buenos porque la gente entiende mejor. Y estos son ejemplos con anécdotas porque ocurrió. De repente, en una campaña electoral, un funcionario medio de un ministerio toma la camioneta con el logo del ministerio y asiste a un acto político a favor de un candidato de ese partido oficial. Entonces yo lo denuncio como PRM o como periodista. Eso va a la Junta Central Electoral. En este caso, como el que cuento ahora, gracias a Dios, el ministro de Educación reaccionó, hizo lo que tenía que hacer. Un inspector de repente manda, porque la cosa terrible, manda de su puño y letra una comunicación obligando a la gente a asistir a una actividad del partido oficial. El señor lo cancelaron, muy bien. Ahora, si yo soy PRM, veo eso, el ministro no es Amarante Baré y se niega a tomar una represalia, a imponer disciplina, y yo someto esto a la Junta. ¿Tiene la Junta poder para en medio del proceso de la campaña electoral decir, hey, eso está mal y aquí hay una penalización? ¿Cómo está eso? Las posibilidades de la Junta. Sí puede. La Junta, en un caso puntual como ese, puede tomar una medida cautelar in situ, o sea, en el momento, que turbe la continuación
de esa acción ilegal. Pero finalmente, esa decisión de la Junta puede ser impugnada por un partido ante el Tribunal Superior Electoral, ya que la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral señala que quien está facultado para conocer de los delitos electorales es el Tribunal Superior Electoral. No la Junta Central Electoral. Entonces, a pesar de esto, y en un proceso de 90 días... Sí podemos tomar una medida cautelar. Sí, pero en un proceso de 90 días, ustedes llevan la de perder. Así es. ¿Y hacia dónde esto conduce? Entonces, porque uno lo que ve que aquí hay una tradición, hay una cultura del uso de los recursos del Estado. Incluso, para ser más preciso, del uso político del presupuesto. Pero ¿qué pasa? Creo, corríjame, dentro de cierta legalidad. Por ejemplo, yo estoy mal en Barahona como partido oficial y la ayuda con los comedores económicos le coge casualmente con ir a Barahona Interdiario a regalar comida, que es totalmente legal. Pablo, en ese sentido, Pablo, te voy a decir algo. Ese uso... Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué se puede hacer? Te voy a poner un ejemplo. En el acuerdo que hicimos ante Agripino con los partidos políticos, había un artículo. Yo he visto varias gente, incluyendo incluso algunos de mis colegas de la Junta, que decían que no, que se oponían y que ya no era necesario aprobar una ley de partido. Pero en ese acuerdo que se hizo, contenía ¿quién? La Junta Central Electoral, sí. Miembros. Sí, no, llegué a ver, sí. Que ya no era necesario. Ya no están. Sí están. Que decía lo siguiente. Qué raro. Oye, que decía lo siguiente. Se aprobaron el proyecto de ley de partidos en sentido general con algunas medidas adicionales de garantías mínimas electorales. Y había un artículo que decía que los gobiernos de turno, se tratara de gobiernos del Poder Ejecutivo o de gobiernos locales, no podían implementar programas sociales que no se correspondieran con la programación 2 años antes del periodo del cuatrenio que correspondía. Y el reglamento Rosario Márquez prohibía inauguración 6 meses Pero oiga, antes. ¿qué pasó? Mire. Y lo mandaron a freír. ¿Y qué pasó? Si eso se hubiese aprobado, no tuviéramos esa situación ahora. Pues ya nosotros hubiéramos tenido una ley específica sobre esos temas. De todas maneras, yo te puedo garantizar, Pablo, te voy a decir que en estas elecciones nosotros vamos a hacer todo lo que humanamente podemos y legalmente podemos para que sean las elecciones donde haya el menor nivel de inequidad y de falta de igualdad. Y que seremos todo lo creativo que la ley nos permita para garantizar las oportunidades necesarias a todos los contendientes de exponer su punto de vista y de buscar el favor del elector. Y en ese sentido, todas las medidas que se puedan tomar desde el punto de vista del ejercicio de nuestra función pública, sean estas medidas cautelares o sean disposiciones legales, serán adoptadas. Lo que no vamos a hacer es nosotros hacer una ley a la medida de la Junta Central Electoral, porque no podemos ser juez y parte. Nosotros no podemos ser los árbitros, no podemos ser los que organicemos, y nosotros también no podemos hacer lo que elaboren las reglas de competencia. Pero tenemos que seguir en el próximo segmento hablando de esto, porque la vagancia de los partidos políticos, de la clase política, le ha puesto un cocorícamo más al problema de la inequidad. Yo le voy a decir después de la pausa. No se vaya muy lejos. Ya regresamos. Lamentablemente en este país, la mayoría de personas que fallecen no son notificadas, porque ese certificado de defunción que da el Ministerio de Salud no va a la Junta Central Electoral.